Vamos a resolver este problema que también pertenece a ecuaciones de primer grado, donde me están diciendo alguna situación entre algunas variables y un total. Recordemos que todos los problemas, cualquiera que este sea, siempre lo primero que debo de hacer es un planteamiento. Y ese planteamiento va a obedecer a tener declaración de asignaciones y declaración de relaciones. Esas asignaciones le vamos a llamar datos, que es como se manejaba en la primaria, y la asignación de relaciones le vamos a llamar fórmulas. Una vez teniendo los datos y las fórmulas, de ahí yo puedo empezar con un procedimiento, que el procedimiento obedece básicamente a lo que he aprendido en álgebra, todas las herramientas, y después ya puedo contestar la pregunta. Siempre va a ser así cuando yo esté hablando de problemas. Entonces, ustedes observan, lo primero que me dicen aquí es que Rolando pesa. Entonces, este pesa, yo lo estoy considerando o yo lo puedo considerar como una asignación. Entonces, Rolando pesa, estoy dando la asignación, 10 kilogramos menos de lo que pesa Froilán. Entonces, si yo escribo 10 kilogramos menos de lo que pesa Froilán, no estoy dando el contexto del problema, porque solamente estoy haciendo referencia a que el número 10 le quito lo que pesa Froilán, y eso pues, no tiene sentido. El peso de una persona pues tiene que ser arriba de 10. Por lo tanto, no puedo escribir la asignación tal cual me lo están dando en el enunciado, sino debo de entender que este 10 se lo voy a restar al peso de Froilán. Luego, me mencionan y dice y, aquí hay que entender este y, porque este y me lleva al contexto que se cumple dos condiciones. La primera condición es que es 10 kilogramos menos de lo que dice Froilán, y la segunda condición es 5 menos de la mitad de lo que pesa Daniel. Pero estas dos condiciones se cumplen para lo que pesa Rolando, debido al conectivo y. Lo que yo debo de entender entonces es que Rolando pesa 10 menos que Froilán, que es lo que acabo de declarar, pero también, y el contexto del enunciado, el conectivo lógica, me dice que también se debe cumplir que Rolando pesa 5 menos que la mitad de lo que pesa Daniel. Otra vez hay que escribir 5 menos de la mitad de lo que pesa Daniel. Fíjense cómo cada una de los conectivos que yo tengo, cada una de las partes del enunciado, me lleva a que puedo poner operaciones aritméticas o que tengo una igualdad. Entonces lo que hay que entender es cuáles son las palabras que me llevan a una asignación, una igualdad, y cuáles son las palabras que me llevan a operaciones. 5 menos, pues el menos es una resta, que esta que me llevaría a una multiplicación, que es la mitad de lo que pesa Daniel. Luego me voy a lo que sigue en el enunciado, mencionando que es si entre los tres. Este entre me pudiera llevar al error de considerar que es una operación de división, pero bajo el contexto de lo que estoy leyendo, si entre los tres pesan 250 o 160, perdón, entonces eso me lleva a entender que lo que pesa Rolando más lo que pesa Froilán más lo que pesa Daniel entre los tres pesa 260 kilogramos, lo cual no es directamente con la palabra que tengo, pero el uso del lenguaje me lleva a entender que esto es una acumulación, porque los tres se están juntando para lograr el objetivo, que es 260. Bueno, una vez de escritas las asignaciones y las relaciones, la asignación tiene una igualdad, la relación tiene operaciones, donde la operación, si ustedes se dan cuenta, conlleva más variables de las que estoy utilizando acá. Eso me da una diferencia. Entonces, ya lo que me voy a hacer el procedimiento, y siempre el procedimiento pues, comienza por una sustitución. Entonces, en lugar de escribir R, yo puedo escribir R menos 10 o puedo escribir un medio de D menos 5. Debido a que tengo dos posibilidades y debería utilizar solamente una,
Entonces lo que yo hago es un despeje previo. Y en este despeje previo, si yo sé que la R es F-10, realizo operaciones inversas. Este 10 está restando, hay una operación resta, la operación inversa es suma. Por lo tanto, me lleva a que Froilán pesa lo que pesa Rolando más 10 kilos. Todo lo que estoy haciendo es un cambio de la asignación para poder hacer la sustitución, si no, no voy a poder realizarla tal cual, porque aquí R puede tomar dos valores diferentes que son estos dos. Lo mismo hago en este lado. Entonces aquí hay una operación resta, la inversa es la suma. Eso implica que un medio de lo que pesa Daniel es lo que pesa Rolando más 5. Recuerden que estoy trabajando operaciones inversas. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Ese 5 se debe sumar a R más 5. Y entonces este 2 que está dividiendo multiplica y eso implica que lo que pesa Daniel es el doble de lo que pesa Rolando más 5 kilos. Obviamente aquí puedo hacer operaciones, pero como ya está despejada la F y ya está despejada la D, y originalmente teníamos en las dos asignaciones la consideración de R, con esto yo ya puedo hacer una sustitución y me lleva a que si ahora quiero hacer la sustitución, como estas dos me llevaba a un conflicto, entonces me olvido de estas dos, estas ya no las utilizo y las que utilizo van a ser estas dos asignaciones. Por lo tanto, cuando quiero sustituir, ya no sustituyo R porque eso me llevaba a un conflicto. Entonces, más F, pero F ya sé que es R más 10 y luego más D, pero sé que D es 2 por R más 5 y eso es 60. Si ustedes observan, después de la sustitución, solamente van a quedar una sola variable y con eso ya puedo hacer la suma de términos semejantes. Por lo tanto, si comienzo a hacer operaciones, este R con este R me da un 2R, este 2 con este 10 no puedo hacer la suma debido a que aquí hay una multiplicación y tiene mayor jerarquía la multiplicación, y eso me indica que por jerarquía de operaciones primero debo de hacer la propiedad distributiva porque hay mayor jerarquía en la multiplicación que en la suma, por lo cual escribo el más 10 y le sumo 2R más 10, que fue el resultado de la multiplicación de la aplicación de la propiedad distributiva, y eso es 60. Continúo con operaciones. Recuerden que para resolver ecuaciones realizo todas las operaciones. Aquí sigue habiendo términos semejantes, por lo tanto tengo un 4R más un 20, me da como resultado 60. Y de ahí, al ya no haber operaciones, porque estos son términos semejantes, comienzo con operaciones inversas. Aquí hay una suma, la operación inversa es la resta. Eso implica que este 20 se le va a restar al 60, con lo cual el 4R es este 60 menos el 20, que me da como resultado 40. Y al haber aquí una multiplicación y no poderse realizar, realizo operaciones inversas. Este 4 divide al 40 y entonces me queda que R es 10. Y de ahí pues ya puedo empezar a hacer todo el contexto. Ah, me equivoqué. Aquí era 260. Sí, no podía tener Rolando un peso de 10 kilos. Disculpen, aquí cometí el típico error que no copiamos bien las ecuaciones. Pero en el momento que me da un dato, perdón, en el momento que me da un resultado que no tiene sentido, porque Rolando no puede pesar 10 kilos, sería muy poquito. Entonces ahí tendría que revisar todo lo que hice, ¿no? Entonces, todo lo que hice estuvo bien, solamente que como copié mal, pues la ecuación estaba mal, ¿no? Entonces aquí era un 260. 260 y entonces sumo términos semejantes, ya lo había dicho, aquí es 2R. Aquí no puedo sumar términos semejantes porque era multiplicación y por jerarquía de operaciones la primera operación que debo de hacer es la propiedad distributiva, la multiplicación y luego la suma. Entonces aquí es un más 10 y eso, perdón, y aquí le sumo un 2 por R más 10 y esos son 260. Eso implica que al sumar términos semejantes me queda que 4
R más 20 son 260. Al terminar de las operaciones, me voy a operaciones inversas. Este 20 va a restar al 260. Eso implica que 4 por R son 240 al hacer la resta. Al hacer la división me queda que R es 60. Lo cual pues tiene un poquito más sentido porque 10 kilos como que era muy poco. No te voy a dar el caso, ¿no? Simplemente si hay un resultado que me causa alguna duda, obviamente hay que tener bien el contexto del problema, porque si nada más hacemos operaciones y no tenemos claro el contexto del problema, pues me puede dar -8 y yo lo sigo haciendo, ¿no? Es lo importante de los problemas, que siempre tengamos en claro todo lo que dice el problema y de lo que están hablando estas variables para saber qué valores son posibles. Insisto, un valor negativo aquí no tendría sentido. Bueno, para contestar la pregunta, me dicen que cuál es el peso de cada uno. Entonces, si ya es el peso de Rolando, pues puedo escribir que Rolando pesa 60 kilogramos. Le voy al siguiente. Daniel pesa el doble, está rezando más 5. Eso quiere decir que si Rolando pesa 60, le hacemos 5, me da 65 por 2, 130. Daniel pesa 130 y si Rolando pesa 60 y dijimos que el peso de Froilán es R más 10, pues ya puedo decir que Froilán pesa 70. Recuerden que todos los problemas deben tener una respuesta de acuerdo a la pregunta. No puedo dejar solamente esto. Esto no me dice ningún indicio. Porque todo esto es álgebra. Pero el álgebra ya se está aplicando a una situación donde aquí me están hablando de pesos. Por eso es necesario escribir el resultado bajo el contexto de la pregunta.